Bienvenidos a Academia Cristo. Aquí tu paz siempre es nuestro lema, porque aquí encontramos nuestra paz, porque estamos estudiando la Biblia, donde hay la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. En específico, bienvenidos a la sexta lección de este curso, el legalismo, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y siempre tenemos este subtítulo aquí, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor, porque realmente eso es lo que estamos estudiando. Parece a veces que el legalismo es un movimiento o una actitud no tan grave. Tal vez, pues al principio pensamos que el legalismo puede ayudarnos, pero cuando lo examinamos de cerca, con los lentes que la Biblia nos da, nos damos cuenta que es un peligro. De hecho, Profesor, buenas noches. Qué pena. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, profesor, sí, señor. Excelente, bienvenido. Gracias. Estamos estudiando que el legalismo es un peligro para nosotros y para nuestra fe y para la fe de los que están alrededor de nosotros y para los que están pensando en establecer un grupo o ya tienen un grupo. El legalismo puede ser un gran peligro para ese grupo. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien, con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a los que están llegando ahora. Como siempre, tenemos nuestras preguntas de repaso, las preguntas de la tarea, de los videos y también de la lectura de hoy. ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Son panaderos o cómo es? Fabiola. Bueno, la levadura de los fariseos es un término que utilizaba Jesús para referirse a la hipocresía y las enseñanzas falsas, es decir, las leyes humanas de los fariseos, es decir, una falsa doctrina, ya que ellos no tenían empatía ni misericordia por los demás. Eso. Sí, muchas gracias. Me gustó lo que usted mencionó acerca de las dos partes de la levadura, la hipocresía y las enseñanzas falsas que promovían. Carola, vi que había levantado su mano. ¿Quiere agregar algo a su respuesta? No voy a agregar porque era eso, pastor, profesor, que la levadura significa pues la parte de la hipocresía, que un poquito podía hacer mucho daño. Sí, y una pregunta para usted, Carola. ¿Por qué se usó la palabra o el concepto de levadura? ¿Qué tiene que ver la levadura con falsas enseñanzas o hipocresía? ¿Por qué usó esa imagen, esa figura? Porque un poquito de levadura puede agranda, ¿verdad? Un poquito de levadura hace que la harina crezca. Entonces los fariseos pues con lo que, como dijo la hermana, con las falsas enseñanzas, ¿verdad? El legalismo iba creciendo, pues, como, o sea, el verdadero evangelio lo iban pervirtiendo, si se puede decir, si se puede decir esa palabra. Sí, sí. Muchas gracias. Entonces, o sea, la verdadera enseñanza, ellos los estaban con ese legalismo, ellos los estaban cambiando. Sí, sí. De hecho, me gusta la imagen de la levadura y la masa.
cuando estamos hablando acerca de la falsa enseñanza. Porque si estamos haciendo pan, tenemos nuestra masa enfrente de nosotros, estamos trabajándola y todo eso, y agregamos un poquito de levadura. No necesitamos mucha levadura para hacer pan. Y mezclamos la levadura en la masa y toca cada parte, afecta cada parte, adultera cada parte. Ahora estamos pensando un poco más en las enseñanzas falsas. Por eso tengamos cuidado de las enseñanzas falsas, porque son como levadura en la masa. No necesitamos mucha levadura, no necesitamos mucha falsa enseñanza para afectar toda la doctrina. Tal vez somos parte de una iglesia que no enseña correctamente un punto de la Biblia. Tengamos cuidado si estamos diciendo que está bien porque solamente es una enseñanza pequeña que no afecta nada, porque esa enseñanza se esparce, se expande, crece y toca cada parte de la masa de la doctrina. Cada parte afecta todo. Y por eso es una imagen, es una ilustración muy buena para describir la falsa enseñanza. Jair Sarmiento. Profesor, tengo una inquietud. ¿Cómo se hace para rebatir justamente? Porque en el video se enseñaba que hoy por hoy la verdad es una verdad subjetiva, es decir, todo el mundo cree tener la verdad y que uno debe respetar la postura y los conceptos de los demás. ¿Cómo convence uno a esas personas o cómo le rebate sus argumentos entendiendo de que hoy por hoy la verdad es subjetiva y que todo el mundo cree tener la razón? Sí, una buena pregunta. Pues toma tiempo, toma paciencia y toma conversaciones en que nosotros estamos escuchando lo que la persona está diciendo y luego aplicando un poco de la Biblia. Hay una diferencia entre respetar y estar de acuerdo con alguien. Entonces, si le mostramos a alguien, pero le decimos y le mostramos que no estamos de acuerdo con esa persona, tal vez van a notar esa relación, esa madurez y van a escucharnos. Y también queremos recordar que la palabra de Dios que manejamos en la Biblia es una espada de Dios, es poderosa. No somos nosotros quienes convertimos a una persona. Buscamos oportunidades para hablarle acerca de la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, de la Biblia. Y hacemos amistades con esa persona. Entonces, cuando algo le pasa en su vida, tal vez alguien fallece o tal vez alguien se enferma o tal vez pierde su trabajo o tal vez tiene una mala racha en la vida, podemos estar ahí amándolo con la palabra de Dios, contándole las historias, etc. Entonces, son algunas sugerencias. No sé si eso ayuda, Jair. Sí, profesor, sí, me parece súper, sí, porque es que uno a veces cuando comparte la palabra de Dios, cuando comparte el evangelio, uno quiere que inmediatamente la persona tome una reacción positiva hacia las cosas de Dios, pero pues uno olvida que la obra la hace es el Espíritu Santo. Sí. A veces las personas nos rechazan. De hecho, Jesús promete eso en un sentido. Pero trabajamos con la palabra de Dios, buscando oportunidades para aplicarle la palabra de Dios y oramos y encomendamos la situación en sus manos. Gracias. Vamos a seguir.
¿Qué es la levadura de los fariseos? Jesús usaba el término para referirse a la hipocresía y también las enseñanzas falsas, la salvación a través de la ley, la aprobación de Dios a través de la ley de los fariseos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de cuelen el mosquito, pero se tragan el camello? Cuelen el mosquito, pero se tragan el camello. Piénsenlo. Tal vez vieron la respuesta en el video, o tal vez a través de su estudio de Mateo 23. Salvador. Sí, pues que se preocupábamos por las reglas, por la misericordia hacia los demás. Ok, gracias. Ricardo. El mosquito era el insecto más pequeño y el camello el animal más grande. Sí. Es la misericordia y el amor al prójimo. Eso, a ver, ahí no lo tengo bien claro, pero más o menos es lo que la idea. Se preocupaban de detalles, pero las cosas grandes pasaban por alto. Sí, exactamente. De hecho, tengo aquí, el mosquito era el más pequeño y el camello el más grande de los animales impuros. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios había puesto a su gente, a su pueblo, a los israelitas en el Antiguo Testamento, ciertas leyes especiales, llamadas la ley ceremonial, para enseñarles acerca del pecado y también para enseñarles acerca de Jesús. Entonces, había ciertas leyes especiales acerca de las impurezas. Había animales impuros y había animales puros y podían comer ciertos animales. Y todo eso fue parte de la enseñanza de cómo es el pecado. Entonces, el mosquito era un animal, un insecto dentro de la categoría de animales impuros. Y también los camellos. Entonces, tenían que evitar a estos animales. Entonces, los fariseos decían, queremos seguir la ley de Dios. Entonces, vamos a filtrar el agua que bebemos y la leche que bebemos. Por si acaso que haya un mosquito que sea caído en el agua o en la leche. Está bien decir eso, pero no estaban pensando en las leyes grandes de Jesús. También los fariseos intentaban observar la ley por su propia justicia minuciosamente, colando los mosquitos, pensando, somos mejores porque colamos los mosquitos, pero no mostraban amor y eran hipócritas con los demás, tragándose el camello. Entonces hay algunas cosas grandes en la ley de Dios y no se enfocaban en esas cosas. Entonces la ley de Dios, las leyes pequeñas o interesantes, como la ley de comer o tocar animales impuros, tanto como las leyes grandes, como amor a nuestro prójimo, son para mostrarnos nuestros pecados. Pero los fariseos estaban tomando las leyes como si fueran una manera para conseguir la aprobación de Dios. Y por eso se equivocaban. Siguiente, ¿en qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? Ahí tenemos una fotografía de algunas tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. Porque, ¿cómo eran los fariseos sepulcros blanqueados? María Suyapa. Bendiciones a todos. En que ellos mostraban, eran solo apariencia. Mostraban ser buenos por fuera, pero por dentro estaban llenos de hipocresía.
vivían una vida a su propia conveniencia. Solo eran de apariencia, nada más. Típicos legalistas, ¿verdad? Que trataban nada más de guardar la apariencia y vivir una vida en desorden. Esa es mi participación. Sí, exactamente. Los legalistas tienden a pensar en lo superficial, en lo exterior, en las cosas superficiales, en las apariencias, mientras por adentro están pudridos. Eduardo Carrasco. Sí, es prácticamente lo que ha dicho la hermana, ¿no? Al concentrarse mucho en guardar las apariencias, en la hipocresía, los fariseos olvidaban lo que realmente importa, ¿no? Que es el corazón, lo que ve Dios. Se concentraban mucho en las obras que de alguna manera son la apariencia exterior, ¿no? Para que la gente los vea y aparenten ser personas justas, ¿no? Pero en realidad por dentro el pecado los tenía pues realmente muertos, ¿no? Y esa era digamos, la analogía que hacía Jesús, ¿no? Eran sepulcros blanqueados como por fuera vanidad, hermosura, pero por dentro estaban llenos de muerte. Sí, exactamente. Ricardo. Por ser que Jesús, como conocía sus corazones, no la parte exterior, podía decirles eso, porque él conocía el corazón de todos los fariseos y veía que ellos eran malos. Yo veía que eran malos. Como los sepulcros, los sepulcros son muy lindos por fuera, pero por dentro es pura mugre, ¿no? Pero Jesús tenía la facultad de ver el corazón de ellos. Y por lo tanto les decía, porque para todo el mundo los fariseos eran santos y dignos de respeto, todos le hacían reverencia, pero Jesús no, y por eso chocaban con él. Sí, exactamente. Los fariseos tenían una reputación muy, muy buena entre el pueblo. Todo el mundo quería ser como un fariseo. Ahora, hoy en día, si le llamamos a una persona un fariseo, es un insulto. Pero en ese entonces era como un halago. Si hubiéramos vivido allí y si hubiéramos tenido hijas, habríamos querido que nuestras hijas se casaran con fariseos, buenos hombres. Pero estaban pensando en lo exterior, en las apariencias, no pensando en el fundamento, en la base. Fabiola. Nuevamente Jesús les dice y les compara, diciendo que son sepulcros blanqueados, como decían todos los hermanos. Por fuera se les veía hermosos, hombres sabios, justos, pero su corazón estaba lleno de impurezas, de carroña, de hipocresía y de maldad. Gracias, Fabiola. Según las leyes ceremoniales, el contacto con un sepulcro, con un cadáver adentro, les hacía impuros. Los sepulcros fueron blanqueados por dos razones: por las apariencias y advertencia visible de no acercarse. Así Jesús le decía a los fariseos: parecen santos y justos por fuera, como los demás ven sus acciones, pero por dentro, en sus corazones, lo que realmente le importa a Dios, están impuros por sus actitudes hipócritas, prejuicios y sin amor. ¿En qué sentido eran los fariseos serpientes y generación de víboras? Pues en este capítulo vemos acusaciones muy fuertes, palabras muy duras.
de Jesús. Y aquí tenemos una frase muy dura. Serpientes y generación o camada de víboras. ¿Qué quiere decir eso? María Suyapa. Pues en el sentido de que creían que la salvación era nada más por las obras y no solo por gracia, como lo dicen las escrituras. Y lo peor de todo es que ellos difundían esta falsa enseñanza mortal y venenosa, dice ahí el video, ¿verdad? Muy claro, muy explícita esa enseñanza para nosotros. De verdad, yo pues creo que ignoraba el significado de esto y ahora pues me gozo en saberlo, ¿verdad? Gracias. Sí, sí, exactamente. Sus enseñanzas son veneno, son letales, son peligrosos. Los almas se mueren. Wilson Merchan. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Bueno, aquí en el sentido que eran los fariseos como sepulcros blanqueados, Jesús le trata severamente a los fariseos de esa manera porque le trata como serpiente venenosa, porque la serpiente bota veneno, ¿no? Y es un animal peligroso, un animal que da miedo. Entonces, me imagino en aquel tiempo los fariseos, pues Jesús en las reuniones que tenía, pues lo trató de esa manera porque ellos en realidad estaban envenenando al pueblo, como dice también, ellos no dejaban entrar ni ellos tampoco entraban porque le estaban induciendo a las personas a ir a otro. Las enseñanzas no eran puras, las enseñanzas eran falsas. Gracias. Una persona en la clase matutina decía, o hacía la conexión, es muy interesante, entre el diablo y esas personas. Y tiene sentido, porque el diablo es la serpiente y también el padre de la mentira. Y muchas veces, pues, esas personas salen del diablo, son hijos del diablo. Si están enseñando cosas que nos llevan al infierno, que nos desvían de la palabra de Dios. Veo que hay otras manos levantadas, pero vamos a seguir en este momento. Lo siento, tal vez en las otras preguntas pueden contestar. El veneno de una serpiente, especialmente de las víboras, puede matar al cuerpo. Las falsas enseñanzas de los fariseos mataban el alma y llevaban a la muerte en el infierno. ¿Cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos? Fabiola. La condenación que les dijo era que iban a ir al infierno. Sí, estaban en el camino equivocado que llevaba al infierno. Ricardo Ramos. Bueno, yo estaba levantando la mano por la pregunta anterior. Okay, yo encontré en Mateo 12:34, dice, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Sí. Las cosas malas que salen de nuestra boca, salen de nuestras acciones, que salen en nuestras actitudes, vienen de nuestro corazón. Gabino Sánchez. Su condenación es serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Los fariseos le habían
entendido a Jesús que les estaba etiquetando que eran hijos de Satanás por sus creencias en la salvación por obras en lugar de solo por la gracia. Gracias. Jair Sarmiento. Profesor, yo analizo que la condenación en general que hizo Jesús en contra de los escribas y fariseos es que ellos promulgaban falsas enseñanzas y habían añadido a la palabra que originalmente habían dado a través de Moisés y de los profetas otra serie de cosas que no eran mandamientos y que sin embargo las habían puesto ellos como mandamientos. Y por esa razón fue que Jesús hizo una condenación enfática en contra de sus falsas enseñanzas. Sí, entonces dentro de las enseñanzas falsas de los fariseos había dos categorías de equivocaciones. A veces usaban la misma palabra de Dios, las mismas leyes de Dios de una manera equivocada y las aplicaban a las personas de manera equivocada. Entonces, usaban la palabra de Dios de una manera que no funciona, aplicando la ley donde no debemos aplicar la ley, o en situaciones en donde no debemos aplicar la ley, o aplicaban la ley de Dios para, por ejemplo, motivar las buenas obras, o para que la gente se sienta mejor sobre sus acciones. Y en la otra categoría es cuando los fariseos hacían leyes que eran mandamientos humanos, inventos de los seres humanos, que Dios no había dicho. Jesús condenaba su falsa doctrina, salvación a través de la ley, su hipocresía y su autojusticia arrogante. Ahora, esta palabra aquí puede ser un poco complicado. Su autojusticia. ¿Qué quiere decir su autojusticia? Wilson? No, pastor, estaba alzando la mano sobre la respuesta de la condenación. Yo tenía aquí una que dice en Lucas 12:1, dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, Jesús más les condenaba diciéndole hipócritas a los fariseos. Exactamente. Gracias, Wilson. Jair. Yo pienso que la autojusticia, que proclamaban los fariseos era de que creían que por esas obras tenían la entrada directa al cielo, pero vaya realidad que estaban diametralmente opuestos a esa enseñanza que Jesús impartía, ¿no? Entonces estaban realmente equivocadísimos. Sí, sí. Entonces tenían una confianza en sí mismos para la aprobación de Dios, para la salvación, para sus mejoras en la vida, etc. Entonces, pues cuando pensamos en la justificación, es una palabra un poco complicada, quiere decir la declaración de inocencia, el perdón de los pecados. Y Dios lo hace. Dios nos justifica a través de los méritos de Cristo. Ahora sí, volteamos el término y decimos autojusticia, estamos confiando en nosotros mismos para las cosas que vienen de Dios o deberían venir de Dios. A ver, Fabiola. Bueno, para mí lo que dice ahí, su autojusticia es justificarme yo misma. Sí, o sea, me justifico de las cosas quizá erróneas que hago y no veo la justicia de Dios. Gracias. Muy bien, vamos a seguir.
ahora tenemos una pequeña charla, un pequeño resumen de lo que vimos en Mateo 23. También agregamos algunos versículos para entender las enseñanzas y las equivocaciones y las falsas enseñanzas de los fariseos. El primer versículo viene de Mateo 7:4, que dice, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo. Vemos el humor de Jesús aquí. Él usaba imágenes, historias y figuras exageradas para enseñarnos una lección. Imagínense si había una persona caminando en la calle con una viga saliendo de su ojo. Pues no es imposible. Es muy chistoso, pero tiene un punto aquí. Cuando los fariseos miraban a las personas, vieron sus defectos, vieron sus fallas, vieron sus fracasos, pero no vieron sus propios fracasos, no vieron sus propias equivocaciones, sus propios pecados. La creencia letal de los fariseos legalistas de que sus obras les salvarían, la viga grande en sus propios ojos. Y ahora, mientras estudiamos las enseñanzas falsas de los fariseos, recordemos que nosotros mismos tenemos fariseos dentro de nosotros. Los llamamos el viejo Adán, la naturaleza pecaminosa. Entonces, no estamos aquí apuntando, señalando a otras personas. Ahí hay un fariseo ahí moderno. Primero nos miramos a nosotros mismos y vemos el fariseo dentro de nosotros. También tenemos Mateo 15:9. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Aquí entra lo que decía antes acerca de las dos categorías de equivocaciones de los fariseos. Algunas de sus reglas no se encuentran en la Biblia. Son inventos humanos, son mandamientos humanos. Los fariseos creaban reglas que no existían en la palabra de Dios, en la Biblia. Tales reglas son vacías e útiles y solamente alejan a las personas de Dios. Lucas 12:1 dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya hemos hablado acerca de la levadura. Los fariseos eran hipócritas, mientras se portaban rectos y piadosos, carecían de amor, empatía, misericordia hacia los demás. Al igual que la levadura, su hipocresía crecía y se extendía, afectando cada acción y relación en la sociedad. Y también la falsa enseñanza es como la levadura porque es muy difícil de sacar después de agregarla a la masa. Después de ponerlo en la masa para sacar la levadura, es muy difícil, imposible para la masa y la levadura. En nuestras circunstancias, solamente la palabra de Dios puede sacar esa hipocresía, esas enseñanzas de una congregación, del corazón de uno, de una denominación, etcétera, de una congregación. Jair Sarmiento. Sí, profesor. Yo tengo una pregunta al respecto. Leyendo acá el capítulo 23, versículo 23, ahora que usted toca el tema de que se difunden las enseñanzas y a veces después sacarlas de las masas y sacarla de la cabeza de las personas respecto a conceptos, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
Y a lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Uno se cuestiona, y pues yo lo digo porque el viernes pasado tuvimos una charla con el hermano Acosta, y resulta que pues me inquietó, porque pues uno ha aprendido que la ley del Antiguo Testamento, dentro de esas leyes habían leyes civiles, leyes ceremoniales, y una de ellas es el diezmo. Y sabe uno de que era una ley aplicada para el pueblo de Israel, pero que hoy por hoy no aplica para el tiempo de la gracia y para los cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay congregaciones que todavía usan este versículo del capítulo 23 de Mateo para decir que sí, que realmente toca que diezmar y obligatoriamente hay que hacerlo? Sí, sí, muchas gracias. Había un cambio. Jesús cumplía todas las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales por nosotros como nuestro sustituto. Y ahora esa obediencia se nos aplica. Ahora Dios nos ve perfectos como ve a Jesús, porque llevamos puestos la ropa perfecta de Cristo. Ahora, aquí en este versículo, Jesús está hablando a israelitas. Escuchen bien, israelitas en el Antiguo Testamento, porque eran fariseos, eran israelitas quienes estaban viviendo todavía en el Antiguo Testamento. Jesús estaba en ese momento cumpliendo todo. Pronto se acabará todo para ellos. Pronto iba a cumplir el nuevo pacto, los cambios que ahora vivimos en la era del Nuevo Testamento. Entonces, por eso decía aquí, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado de los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Están hablando a personas en el Antiguo Testamento, porque Jesús en ese momento estaba cumpliendo. Es como pasar una sierra o una cordillera. El Antiguo Testamento está en un lado de la cordillera. Y el Nuevo Testamento, la era del Nuevo Testamento en que vivimos nosotros, está en el otro lado de la cordillera. Ahora, aquí en Mateo, nos encontramos en la sierra, en la cordillera, pasando, atravesando, yendo de un lado a otro lado de la sierra. ¿Me comprenden? Entonces, en ese momento, Jesús estaba enseñándoles acerca de su obediencia en el Antiguo Testamento. ¿Me cachan? Entonces, no está hablando acerca de nuestro comportamiento en la era del Nuevo Testamento, porque todavía no introduce eso. Todavía está viviendo una vida perfecta por nosotros y está por sufrir la cruz por nosotros. Entonces, todavía en esa parte estaban viviendo en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Sí, profesor. Sí, se le entiende perfectamente. Sí, profesor, lo que pasa es que uno se aterra, y yo le voy a ser muy sincero, profesor Nathan. Es que yo hasta hace aproximadamente unos 3 años, yo daba el diezmo muy puntualmente, muy cumplidamente, porque a uno lo enseñaron así desde pequeño. Por la gracia de Dios soy convertido al Señor desde los más o menos 13 años. Y eso fue lo primero que le enseñaron a uno a la congregación, que uno de todo lo que le entrara a uno tenía que apartar el 10% para Dios. Sí. Pero ya después leyendo libros, escuchando sermones en YouTube respecto al diezmo, ahora con las clases con respecto a la ley y evangelio, se le ha aclarado, digamos, uno como más los conceptos, y entiende uno que la ley del Antiguo Testamento era aplicada solo al pueblo de Israel, más no
a todos los creyentes de todos los después de Cristo en esta era, ¿no? Y ve uno que de pronto pues le han enseñado a uno cosas de manera muy equivocada. Sí, exactamente. Muchas gracias por su pregunta. Apunté algo para recordarme que después de la clase voy a publicar en el grupo de WhatsApp un documento. De hecho, es un sermón de un amigo quien predicó acerca del diezmo y por qué hay, cómo es en el Antiguo Testamento y qué cambios hay, por qué cambian y cómo vivimos ahora en la era del Nuevo Testamento. Sé que usted ha estudiado mucho, pero tal vez este documento puede ayudarle también. Okay, muy bien. José Luis. Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. Me gustó lo que dijo hace un rato usted, pastor, y quería resaltarlo, el hecho de que nosotros no somos lo que cambiamos a las personas, sino es el evangelio. Entonces, es bonito porque me hace acordar que también fariseo de fariseo fue el apóstol Pablo, ¿no? Y cómo Jesús lo cambió, ¿no? Me parece también que Nicodemo también era un principal fariseo y cómo cambió, ¿no? Entonces, incluso también el fariseísmo venía en la época de la expansión del cristianismo, los primeros años, cuando se implantaba el judaísmo, de querer, en los primeros cristianos, los judíos decían que tenían que ser primero judíos para poder ser salvos, ¿no? Y ahora a veces también con este movimiento de la prosperidad, que a veces, hablando del hermano del diezmo, que a veces hay algunas denominaciones o congregaciones que donde dicen de que la prosperidad uno tiene que dar para poder recibir y muchos se enfocan en eso, ¿no? Entonces, pero lo bonito es esto que me impactó cuando usted mencionó que es el evangelio el que va cambiando, ¿no? Nosotros tenemos que evangelizar a las personas de acuerdo al evangelio. No, nosotros no lo cambiamos, pero es el evangelio de nuestro Señor que va cambiando, ¿no? A las personas. Sí, sí, gracias. Seguimos. Mateo 23:13 dice, pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieran hacerlo. Como los fariseos dependían de sus propios esfuerzos para ganar al cielo, y no la gracia de Dios en Cristo, ellos y aquellos que creían las enseñanzas terminarían todos en el infierno, tristemente. Y Mateo 23:24, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y solayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hemos hablado acerca de las dos partes, acerca del mosquito y el camello, y también acerca del diezmo. Más hipocresía de los fariseos. Ricardo. Una consulta. ¿Los fariseos eran idólatras, adoraban otros dioses? ¿Una qué? ¿Puede repetir eso? Eran idólatras, adoraban otros dioses. De hecho, no adoraban como dioses de otros países. Pensaban que adoraban a Dios, pero su adoración no fue lo que Dios había querido.
Aquí tenemos otra imagen de la cual hemos hablado. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Piadosos por fuera, espiritualmente corruptos adentro. Y finalmente, serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Tanto como una víbora puede matar al cuerpo, su falsa doctrina, salvación por las obras, mata el alma. Pues ahora tenemos algunas preguntas para profundizar nuestro aprendizaje. ¿Por qué hablaba tan duro Jesús con los fariseos? Tenemos muchas palabras muy fuertes. Ricardo. Porque eran guías ciegos. Llevaban a las personas al abismo, al infierno. Los llevaban directamente al infierno. No había otra solución. Por eso Dios se enojaba con ellos, porque los reprendía. Sí. Los reprendía. Y usted ve, hipócrita, serpiente. ¿Por qué? Porque estaban totalmente equivocados en su prédica. Totalmente equivocados. Y ellos se creían que estaban súper bien. Sí, sí. Las consecuencias eran muy grandes. Eran líderes quienes guiaban a las personas. Eduardo Carrasco. Bueno, sí, pues porque eran, como dice, guías espirituales, ¿no? De enseñanza del pueblo de Israel, que más que nada eran piedra de tropiezo para el evangelio de la gracia, ¿no? Que traía Jesucristo. En este caso, digamos que prácticamente su enseñanza era de anticristo, que no se necesitaba Jesús para ser salvo, sino solo por medio de las obras. Entonces, definitivamente esa enseñanza lleva al infierno a las personas que la creen. Entonces, por eso Jesús, digamos que reprendía esas enseñanzas y a los que predicaban esto, ¿no? Que eran los fariseos. Gracias. Fabiola. Bueno, precisamente les habla así porque ellos eran los fariseos y los escribas eran personas preparadas. Me imagino que ellos se sabían de memoria los 5 libros de la ley. Y es por eso que Jesús, como él conocía los corazones de ellos, entonces en el 23:12 dice que ellos en la cátedra, es decir, en la enseñanza de Moisés, ellos se sientan los escribas y los fariseos. Y como todos ellos pensaban que eran unos personajes intocables, que ellos ya alcanzaron el reino de los cielos. Por eso él les comienza a decir lo que Jesús mismo veía, que ellos sabían la ley, y por eso dice que les explicó a la gente y también a los discípulos, para que no caigan en las enseñanzas de los fariseos, que ellos, dice que les gustaba que les saluden, que les honren. Les gustaban los primeros asientos, que les gustaba que les digan rabí. Me imagino que si alguien no le decía rabí, les castigaban. Entonces, inclusive por eso mismo en la actualidad, que a algunos les gusta que les digan padre, padrecito, padre, y entonces Jesús da esa enseñanza para que no nos dejemos de engañar por las filosofías y las enseñanzas de los humanos, sino que nos basemos en la gracia de Jesucristo, que no es la salvación por obras, sino va a ser por la gracia de Jesucristo, por lo que Él hizo. Gracias, Fabiola. Salvador Contreras. Sí, pues una de las cosas por la que Jesús hablaba tan duro a los fariseos era porque ponían cargas muy pesadas al pueblo y entre tantas que era
pues las leyes que ellos ponían, como el diezmar, como otras tantas, y hubo una ocasión en la que Jesús les dijo que id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y en esa parte, cuando Jesús les dijo ir a aprender la misericordia, él se refería a que sintieran el dolor de las personas, las necesidades que ellos tenían, en vez de que se estuvieran preocupando por las leyes que ellos estaban poniendo, que era lo que estaba pidiendo Jesús y lo que era por lo que Jesús se molestaba, porque no sentían el dolor de las personas, las necesidades, sino solo se enfocaban en sus leyes. Gracias. Jair. Para añadir algo a lo que estaba hablando ahorita la hermana, profesor, es que uno ve en algunas congregaciones, y lo conozco de cerca, que hay gente que si no se le dice líder, o si no se le llama por el título reverendo, o otro título que quizás de pronto no sé de dónde han sacado tantos títulos dentro de las congregaciones, eso a veces amerita hasta que lo suspendan del liderazgo por no llamar a esa persona que supuestamente está por encima de esa otra persona, ¿no? Entonces uno ve que el legalismo es una cosa que no solo se dio en los tiempos de Cristo, cuando él impartía sus enseñanzas, sino que eso está vivito hoy por hoy en algunas congregaciones. Gracias, Javier. Sí, y en todos estos asuntos se trata del corazón, se trata de la motivación. Y Gabino. Yo digo que les hablaba fuerte porque a pesar de que los fariseos lo juzgaban y todo, él quería salvarlos también. Quería que fueran salvos. Exactamente, un buen punto. Jesús hablaba duramente con amor para abrir sus mentes a la verdad. Había trabajado con ellos por mucho tiempo. Hablar duro con las personas para atravesar su arrogancia y terquedad era la preocupación por sus almas, lo que causó que Jesús hablara de manera dura con los fariseos. De hecho, después del capítulo, en los últimos versículos del capítulo 23, donde encontramos estas frases muy duras, muy fuertes, encontramos a Jesús diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios estaba actuándose desde la motivación de querer que todo el mundo sea salvo. Entonces no hablaba con enojo y duramente para su propio beneficio, para aliviarse, para sacar un poco de su energía, su enojo. No, hablaba duramente para advertirles, para enseñarles, para abrirles las mentes. Ahora, ¿cuándo debemos nosotros de hablar duro con las personas? Jesús lo hacía. Debemos llamar a unas personas camadas de víboras o sepulcros blanqueados. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan?
Ricardo Ramos. Por ser, yo vivo en Chile, ya, aquí yo veo los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, gente bien influida en la palabra, pero ellos, como fariseos, ellos manejan la Biblia a su, la distorsionan a su manera. Y eso yo creo que es un momento, pero para eso yo pienso que uno tiene que estar bien preparado. Porque Jesús, Dios dice, mi pueblo falló por falta de conocimiento. Y sin conocimiento, los testigos de Jehová te arrasan. Por lo tanto, hay que estar bien preparado. Es una idea. Gracias. Entonces, queremos prepararnos, queremos conocimiento. ¿Cómo opinan los otros? Salvador Contreras. Pues yo tengo dos perspectivas hoy en día, porque con todo lo nuevo que ha salido sobre la predicación de la, ¿cómo se llama? Del dinero, ¿cómo se llama? Me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? De la prosperidad. Así. Se ha torcido también, como se ha sacado de contexto los versículos, y uno de ellos era el que daba usted ahorita, que sobre cómo podemos, que les decía Jesús a los fariseos, que cómo vamos a ver la viga que está en nuestro hermano cuando tenemos una nosotros en nuestro ojo. Y que no podemos juzgar a otras personas, pero y estas personas que hacen estos movimientos de la prosperidad y de otras tantas cosas, se defienden con estos versículos sacándolos fuera de contexto. Entonces, pues sí podemos hablarle a una persona pues con palabras duras, se podría decir que son duras, pero siempre hacerlo por amor hacia la persona, no por que yo piense que yo estoy en la verdad y que él está equivocado, sino por amor por esa persona, para que no se desvíe y no vaya a ser condenado. Sí, estoy de acuerdo. Y su punto final fue lo más importante. Queremos ver nuestra motivación. Entonces, no queremos ser prestos a hablar duro con alguien. No es algo que nos llena con alegría. Pero a veces necesitamos hablar con franqueza, y una estrategia de hacerlo sin dañar la relación que tenemos con esa persona es pedir permiso antes. Es decir, pues hemos hablado acerca de muchos temas, hemos estudiado la Biblia, y yo, pues lo que voy a decir aquí, si usted me permite, es un poco duro. Yo quiero hablar con franqueza, con amor y con la verdad aquí. Entonces, si está bien con usted, en estos momentos voy a hablar un poco más duro con usted, porque lo quiero mucho y eso es importante para mí. Entonces, podemos introducir nuestra conversación con algunas palabras para mantener la relación que tenemos con la persona. Así persisten en su error, tal vez con una actitud agresiva u obstinada, pero siempre con su bienestar en mente queremos hablar. Siempre estamos pensando, yo quiero lo que Dios quiere. Yo quiero que esta persona sea salva. Yo sé que Dios vivió y murió por esta persona. Yo sé que Dios ama a esta persona. Eso cambia nuestra actitud, cambia nuestra motivación, cambia la manera en que planteamos las preguntas y las palabras. Y siempre queremos recordar las palabras inspiradas de San Pablo: profesemos la verdad en amor. Dos cosas. Queremos hablar la verdad. A veces la verdad es muy, muy dura. Nos choca.
nos mata. Y queremos hablar con amor, la misma verdad. Si hablamos amor sin la verdad, nos equivocamos. Si hablamos la verdad sin amor, nos equivocamos. Queremos hablar la verdad en amor. Ricardo. Yo escuchaba una prédica en una congregación. Nosotros teníamos, el cristiano tenía que ser instruido, preparado para toda buena obra. Y en el momento cuando Dios necesite que tú hables, el Espíritu Santo te va a guiar y te dirá qué tienes que hablar. Pero nosotros tenemos la obligación, el compromiso de ser gente preparada. Y el Espíritu Santo hace lo demás. Sí, somos las herramientas del Espíritu Santo y Él nos orienta y nos entrena a través de la Biblia para hablar esas palabras en amor y en verdad. Así es. Y vamos a seguir. ¿Cómo aplican a nosotros las palabras habladas a los fariseos? Otra vez, cada uno de nosotros tiene un fariseo dentro de nosotros. Y no es un fariseo pequeño, es un fariseo grande. Es el viejo Adán, es la naturaleza pecaminosa. Entonces, algunos puntos para pensar en ese fariseo dentro de nosotros. La hipocresía puede invadir incluso el corazón del cristiano maduro. Puede ocurrir cuando vamos a la iglesia los domingos para que podamos sentirnos bien en pecar durante la semana. Cuando comparamos críticamente nuestra vida de santificación con lo que los demás hacen. Y cuando confundimos el uso con el abuso y prohibimos lo que la Biblia no prohíbe. Entonces, cuando caminamos los caminos del legalismo, nos metemos en problemas. Nos hacemos legalistas y queremos cuidarnos de esas tendencias que salen de nuestro propio corazón. ¿Alguna pregunta antes de terminar por hoy? Ok, vamos a orar para concluir. A Dios Padre Celestial, te damos gracias que trabajas, obras en nuestros corazones con tu palabra. Ayúdanos en la batalla en contra del legalista dentro de nosotros, el fariseo dentro de nosotros, porque hemos tenido esas tendencias de ser legalistas. Pero tú viviste una vida perfecta sin el legalismo. Y tú moriste por nuestros pecados. Y tú eres nuestro doble sustituto. Gracias por eso. Ayúdanos a vivir nuestras vidas desde una motivación de gratitud. Ayúdanos en las circunstancias cuando estamos hablando con otras personas. Danos sabiduría para aplicar la verdad en amor en cada circunstancia a cada persona. Requiere un montón de sabiduría que viene de tu mano. Danos esa sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, pastor. Amén. Pues